Vamos a asociar el ejercicio con la imagen que nos dan. Entonces, lo primero que debemos hacer es sacar los datos para poder entender más el ejercicio. Entonces, cuando sacamos los datos, nos dice que primero la altura desde el punto A hasta O, que es esta, es de 2,8 metros. Entonces, la altura que da desde el punto A hasta O es igual a 2,8 metros. Después, nos dicen que la masa es de 500 kilogramos, la masa de este árbol. Entonces, la masa del árbol es igual a 500 kilogramos. Y después nos dicen que el viento ejerce una fuerza hacia el árbol de que la fuerza del viento es igual a 100 newton. Luego, después de tener estos datos, que los complementamos con las medidas que nos dan acá, el ángulo que está acá, lo primero que debemos hacer es manejar todo en términos de newton. Entonces, a continuación vamos allá y a resolver el punto A, que nos dice cuál es el peso en newtons del árbol. Sabemos que peso es igual a masa por gravedad. Y la gravedad, la masa del árbol ya no lo dan. Entonces decimos que el peso es igual a la masa, que la masa son 500 kilogramos, que la sacamos de los datos, por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, que es la gravedad. Al realizar esta multiplicación, nos dice que el peso es igual a 4.900 kilogramos de metro sobre segundo al cuadrado. Este kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es la unidad que representa a los newtons, que los newtons es como una unidad que nos especifica las fuerzas. Entonces, esto es simplemente 4.900 newtons, que lo necesitamos para poder operar todas las fuerzas que nos den equivalente a 0. Continuamos con la sumatoria de fuerzas de cada vector, pero esta sumatoria de fuerzas que nos da esta ecuación de equilibrio nos dice que todas las fuerzas tienen que ser igual a 0. No podemos simplemente sumar todas las fuerzas y ya, sino que las tenemos que descomponer en el eje Y y en el eje X. Entonces lo denotamos así, como la sumatoria de fuerzas en el eje X, que es igual. Este vector no tenemos el ángulo, pero sí tenemos las medidas que nos dan desde el principio del ejercicio. Es como si este 4,8 lo tuviéramos acá y este 2,8 lo tuviéramos acá. Para esto tenemos que hacer Pitágoras. Ahorita lo realizamos, pero entonces empezamos. Este sentido de X es negativo, entonces empezamos con menos la magnitud del vector que no la conocemos, que es la que vamos a hallar, que es F, A, B. Y acá es donde aplicamos geometría. Entonces, sabemos, bueno, primero vamos a hallar el ángulo. Entonces, para hallar el ángulo, que es coseno, entonces sabemos que es coseno, que es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto opuesto lo conocemos, que es el 2,8, pero la hipotenusa no la conocemos. La hipotenusa la sacamos por Pitágoras, entonces h igual a la raíz de a, que no importa el orden, pues el 4,8 al cuadrado más 2,8 al cuadrado. Esto nos daría la hipotenusa, que sería esta. Entonces la hipotenusa, ya haciendo las cuentas, nos da 5,5. Esa sería nuestra hipotenusa para poder reemplazarla de una vez en nuestro ángulo. Entonces acá ya no colocamos cosenos, sino simplemente colocamos el cateto adyacente, que es este 4,8 sobre 5,5, que nos dio la hipotenusa. Seguimos con la fuerza de AC. Esta fuerza en este eje X ya es positiva, entonces lo sumamos. Más esta fuerza que la dejamos denotada igual, que sería la fuerza de A a C por el seno. ¿Por qué por el seno? Porque este ángulo se encuentra en esta posición, abajo. Como se encuentra abajo, nuestro cateto opuesto sería seno, que es cateto opuesto, sobre hipotenusa, que sería FAC. Entonces, en este caso no sería coseno, sino seno. Entonces, seno, ya nos dan el ángulo, que serían 20 grados. Y miramos que otra tenemos en X, y son los 100 newtons que ejerce el viento. Sería más los 100 newtons. No le ponemos la unidad porque todavía
no es tan indispensable. Y al final, súper importante, la igualamos a 0. ¿Por qué la igualamos a 0? Porque la ley de equilibrio nos dice que siempre tiene que estar igualada a 0. Ya tenemos la sumatoria de fuerzas en X. Ahora realizamos la sumatoria de fuerzas en Y, que es igual. Entonces, también tenemos sumatoria en estos dos vectores y aquí está la sumatoria del peso. Pero ya no tomamos la que está del viento porque solo estaba en el eje X. Entonces, aquí hacemos lo mismo. Nuestro cateto opuesto, aquí sería seno, sería la componente en el eje Y. Entonces acá sería F de AB que de Y. Entonces empezamos por esa. Igual es negativa porque está en el cuadrante 3 y todos son negativos. Entonces empezamos menos F de AB, que colocamos lo mismo por el seno. Pero entonces acá seno es cateto opuesto, que serían 2,8. Aquí es donde varía. 2,8 sobre 5,5 más, no, en este caso es menos porque aquí el eje Y, este vector va hacia abajo, entonces es negativo, entonces lo cambiamos por menos FAC, que aquí va coseno por lo mismo, nuestro cateto adyacente es el eje Y, acá por coseno de 20, menos porque el peso va hacia abajo, menos los 4.900 newtons, que no lo colocamos, y por último lo igualamos a 0, y es lo mismo por la ecuación de equilibrio de Newton. Después de tener las dos sumatorias de fuerzas en X y Y, sabemos que es un sistema de ecuaciones de 2 por 2. ¿Por qué? Primero porque tenemos dos ecuaciones y segundo porque tenemos dos incógnitas, que es FAB y FAC. Entonces, para poder resolverlas, las enumeramos, ecuación 1 y ecuación 2. Lo que hacemos en la primera es despejar FAB. Entonces es muy sencillo. Lo que hacemos aquí es este 100 pasa a restar, este FAC con el seno de 20 completo pasa al otro lado a restar y esta fracción de acá pasaría a dividir. Después de que tenemos este FAB despejado, lo que hacemos es el resultado que nos da aquí, reemplazarlo acá. Entonces nos queda menos FAB, que sabemos que sería todo esto, y copiamos el resto. Después de hacer todas estas operaciones, nos da un número, y ese número lo reemplazamos acá, porque cuando reemplazamos esto acá, nos queda sin incógnita solamente de FAC. Entonces, yo haría el procedimiento, pero es muy extenso, es muy largo, mi tablero no es muy grande, y mi ventaja es que mi calculadora ya me da los resultados. Entonces, tenemos la fuerza de AB sería igual a 2.739,83 newtons. Aquí ya utilizamos la medida. Aquí era por comodidad y para no tener tantas letras que nos pudieran confundir, pero acá en la respuesta sí es muy importante que coloquemos qué unidad estamos manejando. Y la otra nos da la fuerza de AC, que es igual a menos 6.698,81 newtons. Aquí es donde está la parte chévere del problema. Porque una fuerza nos da positiva y otra fuerza nos da positiva, es muy sencillo. La positiva es la que ejerce esta persona desde A hasta B, porque está jalando hacia él. Si esta también fuera positiva, nos diría que A, B, también la persona estaría jalando. Pero no sería real, ya contextualizándolo, porque si tenemos una fuerza del viento hacia allá y este también está jalando y este también estaría jalando, pues el árbol se caería y no estaría en vertical y la ley de equilibrio o la ecuación de equilibrio no sería coherente. Entonces, ¿por qué esta nos da negativa? Porque nos dice que nos cambia el sentido del vector. Este vector no va hacia acá, sino que este vector va hacia acá. No es que nos haya quedado mal el ejercicio y lo tengamos que volver a repetir, sino simplemente si hubiéramos puesto este vector hacia acá, este nos hubiera dado positivo y ya sabríamos que esta fuerza no va hacia abajo, sino que va hacia aquí arriba. Entonces esa es como la solución y esta es como el concreto de todo lo que nos pide el ejercicio, y por eso nos da una fuerza positiva y por eso nos da una fuerza negativa.